Buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo muy especial en nombre de nuestra directora, la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales SISBEN, Avances y Mejoras de la Nueva Metodología SISBEN IV, que hace parte del ciclo de capacitación en proyección social. La promoción y garantía de los derechos de las personas conlleva la necesidad para la comunidad judicial de conocer no solo la realidad social del país, sino también la oferta institucional existente en el ámbito de las políticas públicas. Por esta razón, se da continuidad al estudio del sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales como herramienta de diagnóstico socioeconómico y caracterización de la población del régimen subsidiado que se encuentra a cargo del Departamento Nacional de Planeación. La conferencia de hoy tiene como propósito conocer la nueva metodología de este sistema, así como los cambios implementados para fortalecer la operatividad de esta herramienta de diagnóstico. El día de hoy tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor Germán David Briceño Villalobos, economista y magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, con más de 10 años de experiencia en diseño de esquemas de focalización y diseño y evaluación de políticas públicas. Actualmente se desempeña como subdirector de Promoción Social y Calidad de Vida en el Departamento Nacional de Planeación. Doctor Germán David Briceño Villalobos, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, Mónica. Un agradecimiento muy especial a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. A continuación, les voy a compartir una presentación. Esta presentación es la segunda parte del ciclo de capacitaciones frente a lo que es el SISBEN como instrumento de focalización, y en esta oportunidad pues venimos a contarles un poco lo que es estas ventajas del SISBEN 4, los cambios que trae este instrumento de focalización frente a sus predecesores, el contexto en el que se desenvuelve el SISBEN, unos mitos asociados a la implementación de este instrumento de focalización, unas ventajas que trae el SISBEN 4 y todo el proceso que se enmarca y los cambios que trae esta nueva metodología de SISBEN 4. Lo primero, nuevamente, para recordar un poco, es qué es el SISBEN. Aquí el SISBEN es una encuesta que es declarada por los hogares bajo gravedad de juramento. Esta encuesta lo que nos permite es conocer las características de los hogares con el objetivo principal de construir una fila, de ordenar a estos hogares por su nivel de vulnerabilidad, del más vulnerable al menos vulnerable, y esta información es el insumo principal para que los programas puedan llevar a cabo su ejercicio de focalización. En ese sentido, pues es importante aclarar que el SISBEN no es el régimen subsidiado de salud, no es un subsidio, no es un auxilio a la primera infancia, como tal, no es un programa social, es decir, no existen los beneficiarios del SISBEN, sino que el SISBEN pues, es una encuesta mediante la cual pues, se realiza y se construye esta fila y se realiza todo este ejercicio de clasificación para que a través de los programas sociales puedan llevar a cabo sus procesos de focalización. Ahora bien, dentro del SISBEN, nuevamente para contextualizarnos, hay varios actores que tienen diferentes competencias. El primer actor es el Departamento Nacional de Planeación, es la entidad que emite los lineamientos técnicos, metodológicos y operativos, realiza un proceso de control de calidad, de monitoreo de la información y de publicación de la clasificación del SISBEN. Esta publicación es la que se puede consultar en la página web del SISBEN y pues que es la certificación que utilizan los programas sociales para determinar si la población puede o no acceder a su oferta. En este caso,
este ejercicio de estos lineamientos se complementa con las competencias que tienen las entidades territoriales, tanto a nivel municipal como a nivel departamental. A nivel municipal existen y operan las oficinas del CISBEN. Cada uno de los municipios del país cuenta con una oficina del CISBEN, dentro de la cual, o está más bien en cabeza de un funcionario de la alcaldía, un administrador municipal del CISBEN, que es el que se encarga de la aplicación de las encuestas, de la atención al ciudadano, de asegurar que la población que lo necesite esté encuestada. Esto incluye a las víctimas del desplazamiento y pues de operar y acatar los lineamientos que se emitan desde Planeación Nacional. A nivel departamental tenemos un enlace que depende de la gobernación, es el coordinador departamental de CISBEN. Esta figura lo que hace es acompañar técnicamente a los municipios, velar por el correcto cumplimiento de los lineamientos técnicos, metodológicos y operativos, y estar apoyando a los municipios en términos de las capacitaciones que requieran, en términos de las asistencias técnicas que requieran y en términos también de monitorear, digamos, algunos casos especiales que puedan surgir. El tercer actor y el más importante de todos son los ciudadanos, son las personas las cuales nos brindan su información. Repito, es una información que es declarada por ellos mismos bajo gravedad de juramento en la encuesta, y dado esto, pues son quienes tienen la competencia de actualizar la información en el CISBEN. Como vemos, el CISBEN es este canal de comunicación entre los hogares vulnerables y los programas sociales. Entonces, el mantener actualizada la información que se encuentra en el CISBEN es lo que permite que este canal fluya y que los programas puedan mejorar sus focalizaciones y llegar a atender a las personas y hogares que lo necesitan con urgencia. Un punto importante también para recordar es el proceso para ingresar a la base de CISBEN, al registro CISBEN. El proceso inicia con una solicitud de la aplicación de la encuesta, una solicitud de la actualización. Esta solicitud se realiza a la entidad territorial, se realiza en la oficina del CISBEN del municipio. Esta solicitud se registra en la alcaldía, y en caso que sea la aplicación de una encuesta, pues se programa la visita domiciliaria. Recordemos que todas las encuestas del CISBEN son realizadas en una visita al domicilio, son visitas domiciliarias, y esto implica que la persona pues y el hogar esté presente al momento de aplicación de la encuesta, y pues que cuente también con una vivienda fija, un lugar, digamos, que habite constantemente. Toda esta información la alcaldía la remite a Planeación Nacional. Planeación Nacional es la entidad que consolida la base nacional del CISBEN, es la entidad que realiza los procesos de calidad y consistencia de la información a nivel nacional y calcula la clasificación del CISBEN. Esta clasificación es remitida a las diferentes entidades tanto a nivel nacional como a nivel territorial, con el objetivo de que tanto a nivel nacional programas como Familias en Acción, como Jóvenes en Acción, como los programas de primera infancia puedan llevar a cabo sus ejercicios de focalizaciones, y en las entidades territoriales, los programas propios de las alcaldías, pues también puedan llevar a cabo este ejercicio. Esto complementado también con los casos en donde se encuentren inconsistencias, los municipios pueden llevar a cabo la corrección de estos ejercicios para que puedan mejorar en este sentido pues, la calidad de la información del CISBEN. Como podemos ver, el proceso de CISBEN solo consta de tanto una parte del proceso a cargo de la alcaldía como una parte del proceso a cargo de Planeación Nacional. Como tal, las entidades y los programas sociales son usuarios de este proceso del CISBEN, no hacen parte de la operación misma del CISBEN, sino que son los principales usuarios del resultado, digamos, de esta clasificación y de esta información a partir de la encuesta CISBEN. Ahora, el CISBEN ha evolucionado históricamente, ha tenido varias versiones dentro de toda su historia, la cual inicia en el año 95 con la primera versión del CISBEN. En este momento del tiempo se conocía como la ficha de clasificación socioeconómica. Luego esta ficha de clasificación migró y evolucionó y se nombró como CISBEN, Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, y
Esta normatividad se dio a partir del COMPES 040 en el año de 1997. Ahí el enfoque que tenía el CISBEN era buscar reducir la exclusión productiva de los hogares, es decir, tenía un enfoque centrado en el nivel de ingresos de los hogares y realizaba una clasificación a partir de un puntaje numérico que iba de 0 a 100, en donde un hogar con menor puntaje, más cercano a 0, se consideraba más vulnerable que un hogar con un puntaje más alto, cercano a 100. La manera en la que se realizaba el análisis de la información era a partir de un solo modelo, es decir, una sola área de análisis que era a nivel nacional. Posteriormente, en el año 2001 se expidió el COMPES 055. Este documento COMPES dio la línea metodológica de la segunda versión del CISBEN, la cual entró en vigencia en el año 2005. Esta segunda versión del CISBEN cambió el enfoque que tenía para el cálculo del puntaje, pasó de buscar mitigar esta exclusión productiva a buscar mitigar una exclusión social. Es decir, en esta segunda versión del CISBEN tenían mucho más relevancia aspectos como salud, educación, vivienda, entre otros. Se mantuvo esta clasificación en CISBEN a partir de un puntaje de 0 a 100 con la misma dinámica que el CISBEN 1, en donde un hogar con un puntaje más cercano a 0, pues se consideraba más vulnerable que un hogar que tuviera un puntaje más cercano a 100. Pero la manera en la que era utilizado por los programas era diferente a la del CISBEN 1. Se manejaban unos cortes por niveles, es decir, los hogares se segmentaban en diferentes grupos y de ahí vienen los diferentes niveles del CISBEN, nivel 1, nivel 2, nivel 3, etcétera, del CISBEN 2. Eran 4 niveles para una zona urbana y 6 niveles para la zona rural. Bueno, ahí ya me adelanté un poco, pero la manera en la que se realizaba esta clasificación era diferenciada para la zona urbana y para la zona rural del país. De ahí que existieran niveles diferenciados para cada una de estas zonas. En el 2008 se expide el documento COMPES 117. Este documento COMPES da la línea metodológica de la tercera versión del CISBEN, la cual entra en vigencia en el año 2011. Esta tercera versión mantiene este enfoque hacia la mitigación de la exclusión social, mantiene el enfoque también de un puntaje numérico de 0 a 100, en donde los hogares más cercanos a 0 son los hogares que se consideran más vulnerables y los hogares que se encuentran más cercanos a un puntaje de 100 son los hogares menos vulnerables. Pero en esta tercera versión del CISBEN cambia la manera en la que los programas pueden hacer uso de este instrumento de focalización. Se abandonan los niveles del CISBEN, es decir, dejan de utilizarse los niveles del CISBEN y se empieza a utilizar unos puntos de corte. Cada programa tiene la autonomía y la posibilidad de asignar o definir un punto de corte específico para su programa, para cada uno, diferente a los demás, y ese punto de corte es un rango de puntajes. Entonces tenemos casos como programas cuya población objetivo sujeta a atención son las personas que tienen puntajes, o tenían más bien puntajes entre 0 y 30 puntos, etcétera, así sucesivamente. Había una necesidad de ampliar el número de áreas que se analizaban para esta clasificación y en el caso del CISBEN 3 aumenta una zona adicional. Se tiene la zona urbana, la zona rural y las 14 grandes ciudades como una tercera zona. ¿Esto qué implica? Que de cara a los programas, en la versión 3 del CISBEN, los programas definen 3 puntos de corte, uno para cada una de estas zonas. Y de ahí, pues la potencialidad de cara al programa, es decir, que un hogar pueda ser elegible para un programa, variaba dependiendo de la zona en la cual se ubicaba. Un punto importante a resaltar en esta tercera versión del CISBEN es que se excluye el estrato socioeconómico dentro de la clasificación numérica que realizaba, es decir, dentro del cálculo del puntaje. Ya no se va a tener en cuenta en esta tercera versión el estrato socioeconómico. Sigue siendo parte de la encuesta del CISBEN, pero no parte de la información que se utiliza para el cálculo del puntaje. Ahora, en el año 2016
se expide el COMPES 3877. Este documento dio la línea metodológica de la cuarta versión del CISBEN, la cual entró en vigencia durante este año, el 5 de marzo del 2021. Esta versión del CISBEN trae varios cambios y varias mejoras que vamos a ir viendo a lo largo de la conferencia. La primera tiene que ver con el enfoque. Esta cuarta versión, en lugar de seleccionar un solo enfoque, ya sea hacia la exclusión social o hacia la exclusión productiva, lo que hace es buscar mitigar ambos tipos de exclusión, tanto la exclusión social como la exclusión productiva. Esto dado una de las ventajas, y es la reformulación del formulario. Es decir, se rediseñó todo este formulario, se incluyeron preguntas que fortalecieron sobre todo esta dualidad, digamos, de enfoque. Se cambió el puntaje, ya no es un puntaje de 0 a 100, se realiza una clasificación a partir de grupos y se mantiene la lógica de que cada programa puede seleccionar el umbral que puede seleccionar sus beneficiarios propios, es decir, cada programa selecciona su umbral y ese umbral es diferente a los demás programas sociales. Adicionalmente, se establece se genera un aumento considerable en el número de zonas que se analizan para la clasificación. Pasamos de 3 zonas que se manejaban en CISBEN 3 a 64 zonas. Esto quiere decir que se realiza un análisis a nivel departamental y dentro de cada uno de los departamentos se diferencia la zona urbana y la zona rural. Esto con el objetivo de poder tener estas diferencias que hacen que el contexto de un hogar varíe. No es lo mismo un hogar que habita en la zona rural de un departamento como Chocó a un hogar que habita en la zona rural de un departamento como Cundinamarca. Son contextos distintos y estas diferencias y estas particularidades de cada departamento son necesarias incluir dentro del análisis que se hace del hogar con el objetivo de determinar esta clasificación de CISBEN 4. Y finalmente vienen otros cambios y otras innovaciones propias de este instrumento en su cuarta versión, propias del CISBEN 4, como tiene que ver la manera en la que se recolectan las encuestas, unas adiciones, unas ventajas para mejorar la focalización de los programas, como es el cálculo, la recolección de la información georreferenciada, el cálculo del índice de pobreza multidimensional y todo un ejercicio de interoperabilidad de cara a un proyecto como el registro social de hogares. Ahora, un poco para entender un poco el proceso de lo que fue la implementación del CISBEN 4, aquí traemos esta línea de tiempo. En sí, la implementación del CISBEN 4 se hizo en 3 etapas, una etapa tecnológica, una etapa operativa y al final una etapa metodológica. Estas actualizaciones se fueron dando gradualmente sin que implicara una entrada en vigencia como tal del CISBEN 4. Entonces, todo el ejercicio de actualización de información que se desprendió de la expedición del documento COMPES 3877, el cual, repito, dio la línea metodológica del CISBEN 4, inició en el año 2017. Este ejercicio de recolección de información lo llamamos barrido CISBEN y consiste en operativos de campo en donde, en conjunto con la entidad territorial, con cada una de las alcaldías, se establece un equipo de encuestadores, el cual va puerta a puerta preguntando por la aplicación de la encuesta. Se le pregunta a cada uno de los hogares si desea que se le aplique la encuesta de CISBEN. Ese proceso inició en el año 2017 en 189 municipios, luego siguió en el año 2018 en 302 municipios, siguió en el año 2019 en 570 municipios y finalizó en el año 2020 en 39 municipios. Una vez se iniciaba este proceso de recolección de información, se iniciaba esta actualización tecnológica. Cada uno de los municipios que iba iniciando su operativo de barrido, es decir, estos operativos de actualización de información a los hogares, entraba a funcionar con las nuevas herramientas tecnológicas propias del CISBEN 4. ¿Qué se hacía con esta información? Iniciaba la actualización operativa. Toda esta actualización de información lo que permitía era actualizar los puntajes de CISBEN 3, siguiendo la metodología del CISBEN 3, es decir, la misma fórmula del cálculo, por decirlo de alguna manera, y realizando esta publicación
bajo la normatividad del SISBEN 3, porque era el instrumento que en ese momento seguía vigente. Luego, en el año 2021, una vez entra en vigencia el SISBEN 4, se implementa la última etapa de la actualización del SISBEN y ya permite finalizar toda la implementación del instrumento, y es esta actualización metodológica. Con estos tres escalones ya avanzados, es que entra en vigencia el SISBEN 4 y actualmente es el instrumento de focalización vigente que utilizan los programas para definir los potenciales beneficiarios de sus programas. Ahora, este proceso, ¿en qué consistió? Durante el ejercicio de barrido, la información que iban reportando los hogares, la cual permitió actualizar la información de SISBEN 3 luego de más de 10 años de recolectada. Recordemos que la información del SISBEN 3 se recolectó entre el año 2008 y 2011 en su mayoría, y que el 75% de esa base de datos no habría sufrido ningún tipo de actualización por parte de los hogares. Entonces, el ejercicio de barrido y de actualización vía SISBEN 4 permitió actualizar la información de estos hogares y permitió conocer la realidad de los mismos. Esto se tradujo en una actualización del puntaje SISBEN 3. No una clasificación del SISBEN 4, sino una actualización de la información del SISBEN 3. El formulario del SISBEN 4 permite el cálculo del SISBEN 3, y eso pues, fue lo que permitió llevar a cabo esta implementación, primero de la actualización tecnológica y luego de la actualización operativa, sin que esto implicara una actualización de la metodología de clasificación. Posteriormente, se inició un trabajo conjunto con las entidades territoriales y con las entidades que administran programas sociales, con el objetivo de establecer los esquemas de transición. ¿Qué significan los esquemas de transición? Son las diferentes decisiones y las diferentes rutas que deben tomar los programas sociales y los beneficiarios de los programas, con el objetivo de hacer este paso hacia la metodología del SISBEN 4. Este ejercicio se empezó a adelantar antes de la entrada en vigencia del SISBEN 4, sin que esto implicara que los criterios de focalización pues empezaran a utilizarse antes de la entrada en vigencia de este nuevo instrumento de focalización. Entonces, dentro de estos esquemas de transición se incluyen todas las decisiones, como son el espacio de tiempo en el cual un hogar que hoy no se encuentra en SISBEN 4, pero que está siendo beneficiario por un programa social, pues puede llevar a cabo la solicitud de su encuesta y aplicársela sin que implique una salida del programa social. Todas estas decisiones pues hacen parte de esos esquemas de transición. Y ya en marzo de este año entró en vigencia este SISBEN 4. Esta entrada en vigencia significó el paso del puntaje de SISBEN 3 a la utilización de la clasificación del SISBEN 4, los grupos de SISBEN 4, y el inicio de la operación de los esquemas de transición que habían venido definiendo los programas sociales. Ahora, ¿en qué consistió esa actualización metodológica y operativa? La actualización tecnológica parte del desarrollo e implementación de una aplicación móvil y de un software que se instala en cada una de las oficinas del SISBEN, que se llama SISBEN App. Tanto la aplicación móvil como el software del computador es de uso exclusivo de los administradores municipales de SISBEN y de los equipos de SISBEN de cada uno de los municipios. A partir de estos dispositivos móviles de captura, que son los dispositivos en los cuales está instalada esta aplicación, se lleva a cabo la recolección de las encuestas. Esto implica una evolución del SISBEN en la manera en la que se recolectaba la información. Se pasó de utilizar encuestas en papel a utilizar encuestas a partir de esta aplicación móvil. ¿Qué ventajas trae esta aplicación móvil? Que permite garantizar una consistencia de la información y mejora sustancialmente la calidad de la misma. En el papel era posible diligenciar una encuesta, digamos, en el caso de un hombre podía diligenciar la pregunta de si estaba o no en embarazo. Eso es una inconsistencia dentro del reporte de la encuesta. Eso ya no es posible a partir del dispositivo móvil de captura, el cual, cuando la persona es un hombre, pues no le permite ni siquiera contestar la pregunta de si está o no en embarazo. Lo mismo sucede con el nivel educativo. Se presentaban casos de menores con 0 años que tenían títulos de posgrado. Eso ya no se encuentra en SISBEN 4.
Adicionalmente a todas estas ventajas y estos controles, los cuales se realizan en el momento mismo de la entrevista, es decir, cuando se lleva a cabo la visita al hogar en su vivienda, también se permite y se puede realizar el escaneo de las cédulas de ciudadanía y de las tarjetas de identidad, aprovechando que al reverso de cada documento de identificación existe un código QR que contiene esta información pública. Entonces, esta información, al escanear ese código, se diligencia automáticamente en la encuesta del SISBEN 4. Esto que permite evitar errores de digitación en el nombre, de digitación en el número de documento, y pues ya se tiene la total garantía en que la información registrada en el SISBEN está acorde y es totalmente validada y verificada por la Registraduría Nacional. Adicionalmente, aprovechando el GPS que trae el dispositivo móvil de captura, se puede georreferenciar cada una de las encuestas del SISBEN 4. ¿En qué consiste esta georreferenciación? Consiste en la ubicación en un plano cartográfico, en un mapa del hogar. Esto permite, de cara a los programas, suplir falencias que se encontraban en términos de las direcciones, sobre todo en los municipios en donde no existe una nomenclatura, y esto le permite a los programas llevar su oferta a los hogares aun cuando no tengan una dirección o las indicaciones para llegar a su vivienda no sean las mejores. Esto se suple a partir de esta georreferenciación. Ahora, todas estas ventajas tecnológicas se traducen también en una evolución y una actualización operativa. ¿En qué consiste esta evolución? En que a partir de estos mejores canales de recolección de información, también se reducen los tiempos de respuesta de cara al ciudadano. Y ahí viene un cambio importante que se venía presentando, que se dio a partir del SISBEN 3. El SISBEN 3 funcionaba a partir de cortes mensuales. Se realizaba una publicación una vez al mes de la información que era reportada por cada uno de los municipios. Entonces, había por resolución unas fechas establecidas en donde cada administrador municipal enviaba una copia de su base de SISBEN, una base local, a Planeación Nacional. Planeación Nacional consolidaba esta información, establecía una sola base, aplicaba los controles de calidad y consistencia, calculaba el puntaje y publicaba la información. Ahora, dado que la recolección de información es mucho más ágil, la información de SISBEN 4 y la base de SISBEN 4 cambian su operación y pasa a ser una base dinámica y una base centralizada. Es decir, desaparecen los cortes mensuales del SISBEN y desaparecen las bases locales del SISBEN. Se consolida una sola base de datos que está administrada por Planeación Nacional, y esta base se alimenta por las novedades que se vayan reportando de cada uno de los municipios. Estas novedades ya no es necesario que se envíen una vez al mes, sino que todos los días el sistema está abierto para recibir este tipo de novedades. ¿Esto qué implica? Que un hogar que realice una solicitud hacia SISBEN en la oficina de SISBEN no tenga que esperar 2 o 3 meses como sucedía anteriormente para que su información se viera publicada, sino que al momento mismo en el que llega a la oficina realiza la solicitud. Si la solicitud no implica una encuesta, sino que es una actualización frente a la información ya registrada, por ejemplo, esta solicitud se envía en ese mismo instante a Planeación Nacional. Planeación Nacional la revisa, la recibe primero, la revisa, y si pasa todos los filtros de calidad y de consistencia, se publica en ese mismo momento. Esto que nos permite pues reducir estos tiempos de respuesta. Ya un hogar no tiene que esperar 2 o 3 meses, sino lo que está sucediendo hoy es que en un máximo de 6 días esa información se está publicando. Todo esto, como ven, pues es una mejora tanto a la disposición de la información de cara al ciudadano, la respuesta a las solicitudes de actualización que realice, como a la necesidad de la información de los programas. Toda esta información está siendo consultada en tiempo real por los programas, es decir, al momento en que se aplica una novedad en la base de SISBEN 4, esa novedad ya puede ser consultada por los programas sociales con el objetivo de que siempre tengan la información disponible de la situación actual de los hogares. Y pues esto mejora
considerablemente los procesos de focalización de los programas y puede también ayudar a dar una respuesta mucho más rápida y mucho más efectiva frente a la situación y los cambios de la situación de los hogares que puedan tener. Ahora, el tercer bloque de actualización tiene que ver con lo metodológico. Aquí, como les comentaba anteriormente, el SISBEN pasó de un esquema de clasificación a partir de un puntaje numérico, como era el que se utilizaba en el SISBEN 3, un puntaje de 0 a 100, se pasa a una clasificación a partir de grupos. Estos son 4 grupos, son nombrados por letras, grupo A, grupo B, grupo C y grupo D, los cuales no tienen una relación con el puntaje de SISBEN 3. Este es un mensaje muy importante que a tener en cuenta. No existe una equivalencia entre el puntaje de SISBEN 3 y los grupos del SISBEN 4. No es posible determinar 30 puntos en SISBEN 3 a qué equivalen en los grupos del SISBEN 4 porque son metodologías distintas, analizan aspectos diferentes y consideran una relación distinta entre el hogar y su entorno. Dentro de cada uno de estos grupos existen unas subdivisiones que permiten la priorización al interior de cada uno de estos grupos. Y para llevar a cabo esta clasificación se tienen en cuenta más de 300 aspectos que se analizan, dentro de los cuales pues, se analiza toda la dimensión de vivienda, de trabajo del hogar, de conformación del hogar, de dependencia, todo lo que tiene que ver con salud, educación, bueno, entre otros, son 300 aspectos que se evalúan y permiten caracterizar al hogar y clasificarlo en alguno de estos grupos. Estos grupos van enfocados a tener una relación estrecha con las dos mediciones oficiales de pobreza. Recordemos que en Colombia existe un enfoque de pobreza monetaria que mide el nivel de ingresos de los hogares y lo contrasta contra un costo de una canasta básica de consumo. Y también existe la pobreza multidimensional, el índice de pobreza multidimensional, que tiene en cuenta 5 dimensiones, entre las cuales está salud, educación, trabajo, niñez, bueno, y otras. Y con base en estas dimensiones, el número de privaciones que tenga un hogar establece si se encuentra o no en una situación de pobreza multidimensional. Este doble enfoque se tiene en cuenta dentro de esta clasificación del SISBEN 4 y es lo que nos permite determinar que, por ejemplo, los hogares que se encuentran clasificados en el grupo A tienen una situación muy precaria, la situación más precaria dentro de todos los hogares, y por eso se consideran hogares en una situación de pobreza extrema. Dentro de este grupo, el subgrupo A1, los hogares clasificados dentro de este subgrupo tienen una situación mucho más precaria que los del A5, por ejemplo. Luego tenemos los hogares en el grupo B. Estos hogares en el grupo B siguen teniendo una situación precaria, pero no es tan extrema como los hogares del grupo A. Por eso se consideran en una situación de pobreza moderada. Tenemos luego el grupo C. Son hogares que, si bien ya su situación le permite establecer que no se encuentran en pobreza, siguen siendo hogares que están en un riesgo de caer en pobreza ante un choque externo. Por eso se consideran en vulnerabilidad económica. Son hogares que siguen siendo vulnerables, siguen estando en riesgo de caer en pobreza. Y el grupo D son los hogares que no se consideran ni pobres ni vulnerables. Otro aspecto importante a tener en cuenta dentro de esta manera de clasificar el SISBEN 4 es que se tienen en cuenta estas particularidades de pobreza de los diferentes departamentos. Como les comentaba anteriormente, no es lo mismo un hogar que habita en la zona rural de Chocó, no es lo mismo este contexto, no es lo mismo la capacidad adquisitiva de un hogar en este entorno a la que tiene un hogar que habita en la zona rural de Cundinamarca o en la zona urbana de Cundinamarca. Todos estos contextos y estas diferencias se tienen en cuenta al momento de clasificar a un hogar dentro de uno de estos 4 grupos. Ahora, dado que estas particularidades ya están inmersas dentro de esta clasificación por grupos, de cara a los programas, solo se requiere una decisión, un umbral, para definir sus potenciales beneficiarios. Ya no son 3 como sucedía en el SISBEN 3, ya no son 2 como venía sucediendo en el SISBEN en su segunda versión, sino que aquí es uno solo y ese único umbral que se define ya tiene en cuenta estas particularidades de las 64 zonas diferenciadas a nivel de cada uno de los departamentos y de cada una de las zonas al interior de cada departamento. Todo esto ya lo tiene en cuenta para que solo sea necesario una sola decisión por parte del programa para definir sus potenciales beneficiarios. Ahora, a partir del 5 de marzo,
entró en vigencia esta cuarta versión del Sisbén, lo que implica que ya no está en funcionamiento la tercera versión del Sisbén, es decir, ya no son utilizables para focalizar los puntajes que se venían dando en Sisbén 3, sino que el instrumento de focalización actual y vigente son los grupos y los subgrupos del Sisbén 4. Este es un ejemplo de la consulta que se da en la página web, en donde el hogar puede conocer cuál es su clasificación, en este caso de 19, está el estado del registro validado o con alguna inconsistencia. En el detalle de esa inconsistencia vienen los datos de la persona, la información administrativa y alguna información de contexto frente a la lectura de lo que es este grupo y subgrupo y las direcciones de las diferentes oficinas del Sisbén cuando aplique, digamos, para cada uno de los municipios. Ahora, es un punto importante tener en cuenta aquí que dado que la metodología vigente es la metodología del Sisbén 4, todas las personas que ya se hicieron una encuesta, solicitaron su encuesta a partir de esta metodología, ya cuentan con un grupo y un subgrupo que puede ser consultado en la página web. Las personas que se encontraban en Sisbén 3 y que no actualizaron su información bajo esta nueva metodología, pues no se encuentran todavía y es necesario que ellas soliciten la aplicación de su encuesta para que puedan hacer parte de esta nueva metodología. No es posible hacer una homologación del Sisbén 3 al Sisbén 4, son formularios de la encuesta distintos y como les comentaba, la clasificación del Sisbén 4 tiene en cuenta muchos más aspectos que la del Sisbén 3, por eso es necesario que cuenten con la información bajo el formulario del Sisbén 4. Ahora, adicional a todo lo anterior, hay unas ventajas propias del Sisbén 4 que no son actualizaciones, sino que son innovaciones que se encuentran solo para esta versión 4 del Sisbén. Lo primero tiene que ver con las dimensiones de la encuesta. Como ya les comentaba, todo el formulario de la encuesta se rediseñó y este rediseño incluyó varias cosas. Se fortalecieron las dimensiones de vivienda y servicios públicos, toda la información de salud y fecundidad, toda la información de educación, se creó todo un módulo de ocupación e ingresos. Este es un módulo nuevo para Sisbén 4, no estaba en Sisbén 3 y es lo que permite tener en cuenta toda esta dinámica laboral de los hogares y tenerla en cuenta en la clasificación del Sisbén 4, cosa que no sucedía anteriormente. Y también se fortaleció todo el módulo de antecedentes sociodemográficos, el cual nos brinda información de cómo están conformados los hogares, cómo es el nivel, el rango de edades que conforman el hogar, los parentescos al interior del hogar, entre otras variables. Todo esto es una información que es útil y está disponible para fortalecer los ejercicios de focalización de los programas. Y aquí traemos dos ejemplos de las potencialidades que trae el Sisbén 4 empleando esta información y empleando uno de las adiciones que trae y las innovaciones que trae este instrumento de focalización, como es el caso de la georreferenciación. En el primer mapa tenemos una representación de los hogares en pobreza multidimensional. Aquí resaltar que a partir del formulario del Sisbén 4 se puede llegar al cálculo de la pobreza multidimensional a nivel hogar. En este caso es un ejemplo para el municipio de Bosconia en el Cesar y vemos cómo en la cartografía del municipio se pueden ubicar de manera precisa cada uno de los hogares. En color rojo están resaltados los hogares que se encuentran en esta situación de pobreza multidimensional. Y pues adicional a tener esta información de en dónde están estos hogares en pobreza multidimensional, también se pueden identificar las zonas en las cuales se encuentran estos hogares. Vemos que en este municipio hay zonas que son predominantemente rojas y esto es información muy útil para tanto las administraciones locales como las nacionales para la toma de decisiones de cómo intervenir en estas zonas en donde en su mayoría habitan hogares en pobreza multidimensional. Ahora, en el mapa de la derecha vemos un detalle adicional, un análisis un poco más profundo de uno de los aspectos que se tiene en cuenta en la pobreza multidimensional, como lo es la inasistencia escolar. En este ejemplo, para el municipio de Pitalito, en el Huila, identificamos en color rojo los hogares que tienen un menor en edad escolar que está por fuera del sistema educativo. Y lo contrastamos
contra la ubicación y las diferentes instituciones educativas presentes en el municipio, y encontramos hogares que tienen 3 o incluso 4 instituciones educativas cercanas, pero el menor dentro de su hogar no se encuentra vinculado al sistema educativo. Esto es información muy útil para poder determinar el motivo por el cual el menor no está asistiendo al colegio, y pues darle solución y vincularlo al sistema educativo. Entonces, como ven, estas son ventajas y adiciones que trae el SISBEN 4 y entran a fortalecer todos estos ejercicios de focalización que van más allá de la clasificación del grupo y del subgrupo. Es información que está dispuesta y disponible para que puedan hacer este tipo de ejercicios las administraciones tanto municipales como también los programas sociales. Ahora, todo este ejercicio que se viene dando dentro de SISBEN da pie para iniciar un ejercicio de interoperabilidad. Y este ejercicio de interoperabilidad, que consiste en consultar diferentes fuentes administrativas para actualizar la información del SISBEN, pues se presenta como un canal adicional de actualización. Entonces, aquí en el SISBEN 4 tenemos 2 vías de actualización. La primera, más importante, pues es la información que reporta el hogar. Esta es la información que suministra el informante dentro del hogar, el titular, que es declarada bajo gravedad de juramento, y el cual también brinda toda la autorización para el tratamiento de datos y la disposición y actualización de la información vía estos cruces con registros administrativos. Y tenemos esta segunda vía de actualización, que es la información que nos es reportada por diferentes fuentes administrativas y que entra a actualizar las preguntas de la encuesta del SISBEN. Esto con el objetivo de mantener no solo actualizada la información del SISBEN, sino también de reducir la necesidad de que la persona realice trámites frente a la oficina del SISBEN. Por ejemplo, una de las preguntas de la encuesta del SISBEN está relacionada con el nivel educativo de las personas que conforman el hogar. Sabemos que el Ministerio de Educación, que es la entidad que rige y da los lineamientos frente a todo el sector educativo del país, cuenta con 2 bases de datos, una para la educación básica y media y otra para la educación superior. Estas bases de datos nos brindan información del nivel educativo que va teniendo cada persona dentro de este hogar. Entonces, en lugar de solicitar a la persona que año a año se acerque a la oficina del SISBEN y actualice el nivel educativo y el último grado alcanzado de la persona, pues se realiza esta actualización a partir de la información que es reportada por el Ministerio de Educación y se evita un trámite de la persona a la oficina del SISBEN. Y este ejercicio pues mantiene actualizada la información de la base SISBEN y mantiene actualizado este insumo que utilizan los programas para determinar sus focalizaciones. Ahora, ya para finalizar, tenemos unos mitos que están asociados a esta entrada en vigencia del SISBEN 4. En general son 2 grandes mitos que hemos recibido por diferentes consultas. El primero tiene que ver con el estado de los beneficiarios en los programas sociales. Existe un mito asociado a que con la implementación del SISBEN 4 se van a dar exclusiones de todos los programas sociales a raíz de este cambio metodológico y de esta actualización. La realidad es que cada uno de los programas, como lo vimos, establece unos esquemas de transición. Estos esquemas de transición son este tipo de decisiones que establecen los programas de cuáles son los nuevos umbrales que van a aplicar bajo esta metodología de SISBEN 4, cuál va a ser este periodo de tiempo en el cual van a llevar a cabo esta transición de metodologías y pues de la definición de qué va a suceder con los beneficiarios actuales y con las convocatorias nuevas que vienen. A modo de ejemplo, el régimen subsidiado de salud estableció bajo resolución un esquema de transición de 2 años, en donde los beneficiarios actuales del régimen subsidiado de salud continúan siendo beneficiarios del régimen subsidiado de salud, pero establece la obligatoriedad de que soliciten una encuesta del SISBEN 4. Entonces, esto es un periodo de 2 años en donde las personas pueden iniciar la solicitud de aplicación de la encuesta del SISBEN 4 a fin de determinar en qué categoría de SISBEN van a quedar. Y con esto, pues, tomar decisiones frente al programa. El siguiente mito tiene que ver con la posibilidad de ingresar al SISBEN 4, dado que el ejercicio de barrido ya finalizó.
En este sentido, es importante recordar que en cada una de las actualizaciones del Sisbén se realiza un ejercicio inicial de barrido que, pues como ya lo comentábamos, consiste en este ejercicio en donde un grupo de encuestadores golpea puerta a puerta y pregunta por la disposición del hogar para la aplicación de la encuesta de Sisbén 4. Una vez finalizado este proceso, inicia lo que nosotros llamamos fase de demanda. Esta fase de demanda es un ejercicio permanente en donde ya no es el encuestador quien va y busca al hogar en su vivienda y le pregunta por la aplicación de la encuesta, sino que es el hogar quien se acerca a la oficina del Sisbén y solicita la aplicación de su encuesta. Ahí se programa la visita y va el encuestador a hacer efectiva esta encuesta en la vivienda del hogar. Entonces, como ven, la realidad de este mito es que la puerta para ingresar al Sisbén 4 siempre está abierta y ya es cuestión, digamos, de que el hogar se pueda acercar a la oficina del Sisbén y solicitar la aplicación de su encuesta en la oficina del Sisbén, pero es siempre posible, lo puede realizar en cualquier momento, es un trámite totalmente gratuito y es competencia como tal de las administraciones municipales el llevar a cabo este ejercicio. Pero pues el proceso ya está definido, como ven, y pues como les comento, es un ejercicio permanente, en donde quien lo considere puede ingresar y solicitar su encuesta Sisbén 4. Entonces, como principales conclusiones de la presentación de hoy, tenemos que el Sisbén 3 ya no está vigente, tenemos ya desde a partir del 5 de marzo la entrada en vigencia del Sisbén 4, el cual es el nuevo instrumento de focalización que deben usar los programas para la focalización. Este Sisbén 4 trae unos avances en términos tecnológicos, operativos y sobre todo metodológicos. Esta es una segunda conclusión. La clasificación del Sisbén 4 no es homologable, no es comparable, no es equiparable tampoco con los puntajes que se venían dando desde el Sisbén 3. Y una tercera conclusión de todo este proceso es que pues no existen las exclusiones masivas de los programas, dado los esquemas de transición, y quienes lo deseen pueden ingresar al Sisbén 4 una vez soliciten la aplicación, digamos, de su encuesta en las oficinas del Sisbén. Entonces les agradezco mucho el espacio y le doy nuevamente la palabra a Mónica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, y vamos a las preguntas. La primera, ¿existen equivalencias entre el puntaje de Sisbén 3 y los grupos de Sisbén 4? Bueno, no existen equivalencias. Estas dos metodologías no son comparables ni homologables, analizan aspectos distintos. De hecho, Sisbén 4 tiene en cuenta muchos más aspectos que el Sisbén 3, responde a un formulario distinto, la encuesta es distinta, por eso no son ni homologables ni existen equivalencias entre las dos metodologías. Siguiente pregunta, doctor Germán. ¿Los programas pueden seguir focalizando con Sisbén 3? No, digamos, el instrumento vigente es el Sisbén 4. A partir del 5 de marzo entró en vigencia este instrumento de focalización. Este instrumento de focalización clasifica a los hogares a partir de los grupos y los subgrupos, y es a partir de los grupos y subgrupos que los programas definen sus potenciales beneficiarios. Es decir, ya no pueden hacer uso del puntaje numérico que se utilizaba en Sisbén 3, sino que deben utilizar el grupo y el subgrupo que es propio del Sisbén 4. Nuestro agradecimiento especial al doctor Germán David Briceño Villalobos por sus claras y pertinentes explicaciones sobre la nueva metodología del sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales Sisbén, que será de gran utilidad a todos los servidores judiciales y agentes externos al sector justicia. De nuevo, nuestros agradecimientos. De igual forma, gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se han conectado a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos.